Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Sentencias Emblemáticas, en donde hablamos acerca de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que demuestran que lo real muchas veces supera la ficción. Y el día de hoy no es excepción, les traemos un caso excepcional y aquí de la mano con mi amigo Francisco Robles. ¿Qué tal, Andrés? La neta no puedo evitar reírme siempre que comenzamos el episodio porque me encanta que poco a poco vas agarrando más confianza. Justo en el episodio 300 les prometemos que ya vamos a hacer esto bien fluido. Por lo pronto pues les traemos el día de hoy un caso repetido, Andrés, se te va a hacer familiar. Tuvimos por ahí algunos problemas de audio la semana pasada. Para ustedes la semana pasada, para nosotros ayer. Y estamos regrabando y pues... ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te sientes de tener que grabar el mismo episodio? Bueno, espero que la historia me vuelva a cautivar como a todos el día de hoy. Seguro que sí, yo sé que sí, porque el caso es muy interesante. Y pues ya saben, raza, denle like, suscríbanse y todo eso que les piden los youtubers, pero que sí nos sirve realmente mucho a nosotros. Y pues comenzamos de una vez, ¿no? Dale. Arre. Pues el día de hoy vamos a hablar del estado Texas contra Yolanda Saldívar. Este caso ahora sí te dice algo, pero la semana pasada no te decía nada. A nadie le decía nada. Pues este caso fue un juicio penal que se llevó a cabo en la Corte de Justicia del Condado de Harris, en Houston, Texas, y duró del 9 al 23 de octubre de 1995. Yo tenía 3 años, güey, cuando esto pasó. Yo no había nacido, Paco. ¡Auch! Este caso ha sido descrito como el juicio más importante para la población latina y los medios de comunicación lo han comparado con el juicio de asesinato de O.J. Simpson. No investigaste quién es O.J. Simpson, ¿verdad? No, tienes suerte. Bueno, pues luego te cuento en otro episodio, entonces. Excelente. Este caso fue considerado uno de los juicios más seguidos públicamente en la historia del estado de Texas, y es por eso, pues, que el día de hoy, por segunda ocasión, hablaremos del caso Texas contra Yolanda Saldívar, o mejor conocido como el caso Selena Quintanilla. Super caso para esta temporada, Paco. Sí, ya se estrenó la serie de Netflix, pero para nadie es un misterio que estamos estrenando este caso precisamente porque iba a llegar esta segunda temporada de una serie en esta plataforma de streaming, y pues lo traemos para hablar de cositas que seguramente no se hablaron en la serie y que tradicionalmente no se abordan cuando se habla de Selena. Aquí desde ya hay que aclarar que no vamos a hablar de la vida de Selena. Eso ya está muy tocado en la serie, en las películas, etc. Digo, al inicio sí hablamos un poquito de su vida, pero nos vamos a concentrar más que nada en su asesinato y particularmente en el juicio que se siguió en contra de Yolanda Saldívar por el asesinato, pues, de la reina del Tex-Mex. Pues hay que ver qué es lo que trae el caso ahora. Saldívar es la menor de 2 hermanos y fue a la escuela Kennedy. Durante su niñez fue víctima de bullying debido a su sobrepeso. Ay, la segunda pedrada del día de hoy para mí. Rara vez hacía amigos, así que así se aisló de las actividades sociales. Su padre era jefe de camareros en Jacala, un restaurante de ambiente mexicano en la West End, en San Antonio, Texas. Luego de la escuela Kennedy, fue trasladada a la escuela Holmes, donde se capacitó para posteriormente llegar a ser enfermera. Cuando Yolanda Saldívar terminó de estudiar, se dedicó a ser enfermera precisamente de pacientes con cáncer terminal. Esta persona era fanática de la música country. Ojo, de la música country, no del Tex-Mex como se le asocia por haber sido fanática de Selena. De hecho, era otra cantante a la que le gustaba, era Shelly Lares, y incluso intentó ser presidenta del club de fans de Shelly Lares, pero cuando fue a un concierto de esta persona y le pidió permiso a los padres de esta cantante para formar el club de fans, los padres de la chica le dijeron que no. Esto se me hace muy curioso, güey, y me imagino que a los que conocen la historia de Selena también se les hace curioso, porque pues Yolanda Saldívar no pudo crear el club de fans de Shelly Lares, pero acabó creando el de Selena. Interesante. Y todos sabemos lo que pasó después. Al inicio a Yolanda Saldívar no le gustaba Selena precisamente porque se ganaba los Tejano Music Awards y Shelly Lares perdía contra ella, entonces le tenía como que coraje, no le gustaba la idea. Sin embargo, en 1991, la sobrina de Yolanda la convenció de ir a un concierto de Selena en su ciudad natal de San Antonio, Texas. Yolanda a partir de ese momento se hizo ahora sí fan de Selena
y decidió formar un club de fans para promocionar a la cantante. Yolanda Saldívar se puso en contacto con el padre y manager de Selena, Abraham Quintanilla Jr., en busca de permiso para iniciar un club de fans. Después de una reunión con Quintanilla Jr., este aceptó la solicitud de Yolanda y ella se convirtió en la fundadora y presidenta interina del club de fans de Selena. Posteriormente, en enero del 94, Selena abrió 2 boutiques en Texas, una en Corpus Christi y la otra en San Antonio, Texas. Esta fase en la que empieza a explorar su diseño de modas y la madre, sí se aborda tanto en la serie como en la película. De hecho, es ahí donde empieza a haber conflictos precisamente con Yolanda Saldívar, porque los empleados le empiezan a contar a Selena que Yolanda Saldívar es muy mandona, que se toma atribuciones que no le corresponden y que la está estafando. Pero Selena no cree en estas acusaciones. La amistad, Paco. Es la amistad, exactamente. Yo tampoco creería si me traen quejas de tienda. Eso me parece perfecto. Aún así, Selena comenzó a recibir, te digo, estas quejas, pero ella no creía que su amiga fuera capaz de hacer esos actos sin su conocimiento. Ya la consideraba una amiga cercana, de hecho. Uh-huh. El que sí comenzó a recibir quejas más fuertes fue su padre, Quintanilla Jr., ya que después de que se fracasaron los intentos iniciales para que Yolanda fuera despedida por Selena, pues los trabajadores ahora se la brincaron e intentaron convencer más bien a su papá. Las mismas quejas le decían que no estaba atendiendo bien a la gente, que se tomaba atribuciones que no le correspondían, etc. Pero todo, la gota que derramó el vaso fue hasta enero del 95, cuando Quintanilla Jr. comenzó a recibir cartas y llamadas telefónicas de fans enojados porque se habían inscrito al club de fans de Selena, habían enviado las cuotas, pero no habían recibido a cambio la credencial y la carta y todo lo que les mandaba a sus fans Selena. Se comenzó una investigación y se descubrió que Yolanda había usado cheques falsificados para malversar alrededor de $30,000, tanto del club de fans como de las boutiques. Tú de seguro te estás robando el partner del canal, ¿no? De seguro. El 9 de marzo del 95, la familia Quintanilla sostuvo una reunión para discutir los fondos desaparecidos. Las respuestas de Yolanda Saldívar a las preguntas de Quintanilla no fueron convincentes y él le informó que si no podía refutar sus acusaciones, tendría que involucrar a la policía. Al día siguiente de ser confrontada por la familia Quintanilla, a Yolanda se le prohibió contactar a Selena. Y Yolanda Saldívar compró un revólver especial de 38 calibres, pero le mintió al empleado sobre sus intenciones, alegando que era una enfermera cuyos familiares de los pacientes que atendía la habían amenazado de muerte. El 31 de marzo del 95, Yolanda convenció a Selena Quintanilla de que se encontraran a solas en su habitación en el motel Days Inn. Suena a un lugar acá de primera, ¿no? Suena perfecto, yo creo, ¿no? En la habitación del motel, Selena exigió los documentos financieros necesarios para preparar el pago de impuestos. Yolanda, sin embargo, retrasó la entrega de los papeles, alegando que había sido violada durante un viaje reciente a México. Ante esta historia, Selena se la llevó al hospital regional para que los médicos la revisaran y vieran si efectivamente había sido violada. Sin embargo, los médicos no encontraron evidencia de ninguna violación. Cuando regresaron a la habitación del motel, Selena tomó la cartera de Yolanda Saldívar y la vació en la cama, y esta estaba llena de los documentos relacionados con la boutique y el club de fans, así como el revólver 38, también lo sacó ahí de la bolsa. Yolanda Saldívar agarró el arma y se apuntó en la cabeza, o eso fue la historia oficial que después dio. Pero cuando Selena intentó huir de la habitación, Yolanda Saldívar la disparó por la espalda, cortándole una arteria que salía a su corazón. Herida de gravedad, Selena corrió al vestíbulo del motel y se derrumbó en el suelo, nombrando a Yolanda como su agresora y dando el número de habitación donde le había disparado. La condición de Selena comenzó a deteriorarse rápidamente a medida que el personal del motel atendía, pero fue declarada muerta a la 1:05 p.m. por pérdida de sangre y paro cardíaco. Después del tiroteo, Yolanda se subió a su camioneta e intentó salir del motel. Sin embargo, Rosario Garza, miembro del personal del motel, la vio salir de su habitación con una toalla envuelta y más tarde lo declararía a las autoridades. Más tarde se pensó que cuando Yolanda Saldívar intentó huir, iba a Q Productions, la
productora de los Quintanilla. Y se piensa, no, esto son meras especulaciones, pero se piensa que Yolanda tenía la intención de llegar a la productora a matar a los demás también, a Quintanilla y a los que estuvieran ahí. Se piensa esto porque ella sabía que Selena tenía programada una grabación ese día y que por lo tanto iban a estar ahí los demás. Sin embargo, Yolanda fue descubierta por un oficial de policía que respondió al llamado. Un oficial le salió al crucero, sacó su arma y le ordenó que saliera de la camioneta. Pero en cambio, Yolanda Saldívar retrocedió y se estacionó junto a otros 2 autos. Su camioneta luego fue bloqueada por la patrulla de la policía. Tomó la pistola y apuntó a su sien derecha, amenazando con suicidarse. Se tuvo que traer un equipo SWAT, y a negociadores del FBI para que trataran de negociar con Yolanda Saldívar para que no se suicidara. Una experta de nombre Jaimels, así se llama, Jaimels, pero creo que es mujer, Jaimels Novas, comentó que el evento le recordaba la amenaza de suicidio de O.J. Simpson, del que no investigaste nada. Que no sé ni la O. No sé por qué se llama O.J. Larry Young e Isaac Valencia comenzaron a negociar con Yolanda Saldívar. La contactaron a través de una línea telefónica de su base de operaciones que se encontraba literal a un lado del pick-up de Yolanda Saldívar. Mientras continuaba la negociación, se ordenó a los huéspedes del motel que permanecieran en sus habitaciones hasta que la policía pudiera escoltarlos afuera. Después, Andrés, de casi 9 horas y media, Yolanda Saldívar finalmente se rindió y se entregó a las autoridades. O sea, 9 horas negociando para que no se suicidara. Sí, exactamente. 9 horas, no, hombre. Para ese momento, cientos de fanáticos se habían reunido en la escena y muchos de ellos estaban llorando porque la policía se llevó a Yolanda Saldívar. Todavía no sabían lo que estaba sucediendo, pues realmente. O sea, no sabían que posiblemente ella era la asesina. Exacto. Oye, pero 9 horas no está en el récord Guinness, sigo pensando. Ya es sé, demasiado habrá que buscarlo, no tengo idea cuál habrá sido la negociación más larga. Yo creo que no, porque, por ejemplo, hace unos capítulos hablábamos del robo del siglo y también fueron muchas horas las que se estuvo negociando. Pero ahí, pues, vean el capítulo, no les voy a spoilear. A las pocas horas del asesinato de Selena se llevó a cabo una conferencia de prensa. El subjefe de policía, Ken Bunk, y Quintanilla Jr. informaron a la prensa que Selena había sido asesinada y que un posible motivo era que Selena había ido al Hotel Days Inn para despedir a un empleado. Yolanda Saldívar aún no era identificada por nombre en los informes de los medios. Por eso la gente no sabía que Yolanda Saldívar era la potencial homicida. O sea, ¿pensaban que Selena iba a despedir a alguien en el motel también? Sí, pero o sea, no es que eso pensaran, es la versión que Quintanilla y el policía dieron a los medios, pero ellos ya sabían lo que había sucedido. O sea, qué raro, ¿no? Pues, vamos a despedir a alguien en un motel. Pues, ¿sabes? Son famosos y tienen que dar sus versiones oficiales para no causar chismes. Bueno, ok. Más chismes, ¿no? Rudy Treviño, que era el director de la Texas Talent Music Association y patrocinador de los Tejano Music Awards, declaró que el 31 de marzo del 95 sería conocido como el Viernes Negro. Hace un chingado favor por la muerte de Selena. Digo, a ver, era un gran personaje, pero después tuvimos un Viernes Negro, ¿sabes? Y poco o nada tenía que ver con este caso. Oye, te vuelvo a decir, Paco, ¿será el Viernes Negro de las ofertas? Era el Black Friday, más bien. El 3 de abril del 95, Yolanda fue procesada y se declaró inocente del asesinato de Selena. Su fianza se fijó en $100,000, aunque después se aumentó a $500,000 a instancias del fiscal de distrito Carlos Valdés, quien la consideró con un riesgo de fuga. Este señor, Carlos Valdés, sería el fiscal durante todo el caso de Selena, y de hecho él escribió uno de los libros que sirvieron como fuente de esta investigación, que se llama, literal como el caso, se llama Justicia para Selena, el estado de Texas contra Yolanda Saldívar. Ese libro lo pueden encontrar en Amazon. La neta está caro porque casi no lo venden mucho, y en internet yo no lo encontré, pero ahí les dejo el enlace de Amazon para que si lo quieren comprar, pues se informen. Cuando se anunció la libertad bajo fianza de Yolanda Saldívar, la gente preguntó por qué no se había solicitado la pena de muerte. La cárcel del condado de Nueces estaba inundada con amenazas de muerte en contra de Yolanda Saldívar
y se hacían llamados públicos a la autodefensa. O sea, la gente quería lincharla cuando se enteraron del tema. Ya querían, como las de aquí de México, ¿no? Las autodefensas de los países de allá. Ándale, ya sé. De los países, de los estados. Sí, de los estados, güey. De hecho, Andrés, se informó que algunos pandilleros de Texas habían hecho colectas, güey, pero para pagar la fianza de Yolanda Saldívar con la intención de que la liberaran y matarla cuando saliera. Wow, o sea, ¿a qué nivel llegaba, no sé, el coraje de este sector de la población latina con esta Yolanda Saldívar? Oye, ahora sí que suena como película y hay película, ¿no? Ahora sí que sí hay película y 3 series, hay un chingo de cosas. Y la neta que sí. Yo creo que este tipo de casos, por ser tan famosos, pues atraen a toda la gente. Exacto. Como los que van a ver este programa. Un veterano policía, un veterano detective de la policía de nombre Paul Rivera fue el que dirigió la investigación del asesinato. Originalmente se contrató un hombre anónimo para defender a Yolanda, pero este se retiró del caso el 4 de abril del 95 porque le daba miedo las represalias que la comunidad pudiera tener con él, y además porque sus hijos eran fans de Selena y estos pues no querían que defendiera a Yolanda Saldívar. ¿Dónde estaba la imparcialidad también? Exacto. De hecho, híjole, a ver, una opinión impopular es que a Yolanda Saldívar se le violaron muchas garantías, ¿eh? No sé si prestaste hasta atención en la vez pasada, pero si no ahora, pon atención y vas a ver que se abusó un poquitín de la autoridad. Bueno. El juez del caso fue Mike Westergreen, quien comenzó a buscar un abogado de defensor porque pues nadie quería defender a Saldívar. Por su parte, el fiscal fue Carlos Valdés, este señor que te digo que escribió un libro, y Mark Skurka fue designado un asesor legal del fiscal. El 6 de abril del 95 se convocó a un gran jurado para determinar si se procesaba a Yolanda Saldívar por asesinato. Después de aproximadamente 1 hora, el jurado devolvió un proyecto en el cual efectivamente se acusaba a Yolanda Saldívar y este proyecto fue asignado al azar al Tribunal de Distrito 214. O sea, ahí se llevaría a cabo el juicio. Sí. Carlos Valdés creía que era probable un juicio rápido debido a que el juez Westergreen solía resolver muy rápido todos sus asuntos. Sin embargo, Douglas Tinker, quien fue nombrado como la defensa de Yolanda Saldívar, consideraba que no iba a ser posible llevar a cabo un juicio justo en esa comunidad por la presión social que se ejercía. Como la mayoría del pueblo era latino y veía con buenos ojos a Selena y por tanto con malos ojos a Yolanda Saldívar, este Tinker alegaba que no podía llevarse a cabo el juicio de manera justa. Este señor era uno de los mejores abogados criminalistas de la ciudad y se estimó que su representación, que el valor, güey, de que ese vato te defendiera, tenía un costo de $50 millones. ¡A la O sea, la esposa de Tinker le pidió que dejara el caso por lo mismo, porque le daba miedo que defendiera a Yolanda Saldívar. Sin embargo, él no se retiró. Él sí llevó el caso hasta el final. Arnold García, que era un exfiscal de distrito, fue elegido por Tinker como su coabogado y el juez aceptó la solicitud de un investigador privado para que también realizara investigaciones. La fecha de la audiencia se fijó originalmente para el 17 de agosto del 95, pero debido a razones desconocidas se retrasó 2 meses hasta el 9 de octubre del 95. De entrada ahí ya van 2 meses que Saldívar pasó en la cárcel sin saber qué onda. El 18 de mayo del 95, Tinker y Valdés, o sea, la defensa y el fiscal, discutieron sobre este tema que te decía, de que si se podía tener un juicio justo cuando la presión social era tanta, y también estaban discutiendo el tema de que si se podía bajar la fianza a $10,000, porque decía Tinker que Yolanda Saldívar no podía permanecer en prisión porque pues no se le había demostrado todavía que fuera culpable. A ver, pero todavía no era el juicio. O sea, y por su parte Valdés decía que no, que había riesgo de fuga y que por lo tanto Saldívar tenía que permanecer en la cárcel. La prisión preventiva, Paco. Sí, exactamente. De hecho, en México ni siquiera estaría esa discusión, porque el homicidio es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, así que ni siquiera se debatiría aquí en México. Los padres, hermanos y excompañeros de trabajo de Yolanda Saldívar argumentaron que ella no tenía recursos económicos para pagar la fianza,
pero también que era incapaz de las acciones que se le imputaban, que ya no podía haber matado a nadie. Valdés, el fiscal, llamó a Rivera al estrado. Rivera era el jefe de policías que llevó a la investigación. Este afirmó que Yolanda había desarrollado varios contactos en el extranjero como resultado de trabajar con Selena, por lo cual se podía escapar a México, y que si la dejaban libre, pues nunca la iban a volver a ver, así que mejor no lo hiciera. Rivera también mencionó que había una investigación en contra de Saldívar por el presunto robo que había tenido en las boutiques y en el club de fans, y que por lo tanto Yolanda Saldívar podía tener dinero escondido, que la fiscalía no lo podía saber, y que por ende no podía liberar a Yolanda Saldívar porque si tenía dinero escondido podía huir. Después del fallo, el 18 de mayo, Westergren decidió trasladar el caso a Houston, Texas. Su decisión se basó en la demografía del condado de Nueces, que era predominantemente hispano, y por lo tanto las personas pues básicamente idolatraban a Selena. Entonces había muchísima presión y decidieron que mejor movieran el caso a Houston, Texas, y por eso fue en esa ciudad donde se desarrolló el juicio. Sí, pues también aparte siempre la presión social tiene mucho que inferir, ¿no? en este tipo de casos cuando son tan famosos las personas que están dentro. Pues, no. El 4 de agosto del 95 se inició la audiencia previa al juicio, cuando Tinker presentó 3 mociones. Una era el cambio de sede a Houston, que esta ya venía preaprobada, así que era un hecho que iba a pasar. La segunda moción era de suprimir o excluir las declaraciones escritas presentadas por Yolanda al momento de su detención. Y la tercera moción era para suprimir las declaraciones que ella hizo verbalmente al momento de su detención. ¿Qué significa esto? A ver, generalmente en todos los juicios en Estados Unidos se presentan 2 de estas mociones siempre. ¿Por qué? Ubicas en las películas y tú eres abogado, sabes lo que son los derechos Miranda. Sí. Y para los que nos escuchan, es esto que dicen en las películas de tienes derecho a permanecer en silencio, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. ¿Sí? Bueno, entonces a Yolanda Saldívar y a casi todos los que detienen en Estados Unidos, los abogados presentan estas mociones para que todo lo que haya dicho no cuente en el juicio y para que cualquier declaración firmada que haya dado al inicio tampoco cuente en el juicio. Estas van de cajón, casi siempre se piden. Y todas se aceptan, me imagino, ¿no? No todas, pero sí casi todas. sí proceden en muchos casos, porque es parte de los derechos de detenido. Uh-huh. Tinker, o sea, la defensa, presentó 12 testigos, un ex juez de distrito, un ex fiscal de distrito, un ex primer asistente del fiscal de distrito, varios abogados privados y varios miembros de comunicación, todos ellos con el mismo objetivo, que dijeran que no se podía tener un juicio justo de Yolanda Saldívar debido a la abrumadora cobertura de los medios de comunicación, que iba a provocar que los miembros del jurado fueran predispuestos a condenar a Yolanda Saldívar. Un locutor de la radio en español informó al juez que el consenso general entre los hispanos era que Yolanda Saldívar era culpable, pero que ésta iba a ser absuelta debido al sistema jurídico defectuoso y a la falta de experiencia de Valdés. O sea, los hispanos todavía creían pues que Yolanda iba a acabar libre, que no se iba a hacer justicia. ¿Sabes? Este caso, Paco, me recuerda un poquito a uno que leí alguna vez. No sé si leíste alguna vez el libro de Juicio Final de Katzenbach. No lo leí. Ese te lo recomiendo, Paco, está buenísimo. Es también de un asesinato y justamente ahorita que estábamos comentando lo de las promociones que se presentaban para que se dejaran deshabilitaran, las declaraciones o confesiones de la persona. Sí. En ese libro el asesino también hizo sus confesiones, pero no las quería desestimar el juez. Wow. Aún porque hubieran presentado pues alguna promoción, digamos, de aquí en México, no las quería desestimar porque pues, es diferente, ¿no? El asunto que se maneja ahí en el libro es el asesinato de una niña y de niños, pero aquí pues casi vienen a la par, ¿no? Las mismas presentaciones de escritos pues iguales. Claro. Sí, es muy parecido en ese aspecto de las promociones. Te digo que van casi de cajón, güey. Uh-huh. Casi todos los abogados defensores tienen que promover eso porque casi siempre los detenidos hablan
Aunque Sí. les dicen, tienes derecho a guardar silencio, dicen y dicen y dicen cosas. El nervio. Exacto. El juez interrumpió la audiencia y Valdés se apresuró a encontrar testigos que creían que se podría seleccionar un jurado imparcial si su juicio se llevaba a cabo en Corpus Christi. O sea, en este momento la discusión era que la defensa decía que no iban a poder encontrar un jurado imparcial y por supuesto la fiscalía quería demostrar que sí podían encontrar un jurado imparcial. Igual la audiencia se reanudó el 7 de agosto del 95 y Valdés presentó a 5 testigos que efectivamente creían esto, que sí se podía tener un juicio justo a pesar de la cobertura mediática. Aún así, como ya adelantamos, el juez concedió el cambio a Houston. Esta ya estaba preaprobada y en este punto digamos que la defensa iba ganando porque pues logró el primer golpe, ¿no? Sacar de la ciudad del caso. En esa parte yo creo que estaba bien, ¿eh? Yo considero que también ese tipo de medios, los medios de comunicación tienen mucha injerencia también en los asuntos. Yo también creo que es una buena decisión, Sí. Pero es un golpe al caso del fiscal de todas maneras. Sí. La selección de los miembros del jurado se terminó el 9 de octubre del 95. El jurado incluyó a 7 estadounidenses blancos, 4 hispanos y un afroamericano. Wester Green, el juez, ordenó que el juicio no fuera televisado ni grabado y limitó el número de reporteros en la sala del tribunal para evitar una repetición del circo de los Simpson. No de la serie, de O.J. Simpson, el caso que no investigaste. Para tu suerte. Para mi suerte. No se preocupen, los que no saben del caso de O.J. Simpson, en otro episodio de Sentencias Emblemáticas se los vamos a contar. Pero básicamente tiene no relación, sino que se parece en algunos aspectos con este caso. El juicio se inició el 11 de octubre del 95. En su declaración de apertura, Valdés, o sea el fiscal, afirmó que Yolanda mató deliberadamente a Selena, calificando el acto de insensato y cobarde, porque Selena había recibido un disparo en la espalda, y llamó al incidente un simple caso de asesinato. Básicamente decía que no había nada que debatir. Tinker, por su parte, la defensa, abrió su declaración como si estuviera describiendo una película de misterio. Llamó a Quintanilla Jr. un padre controlador y dominante, ambicioso de poder y de dinero. Su expulsión de Selena de la escuela para cantar en clubes nocturnos y bares sirvió al único propósito de ganar dinero, según Tinker. Esto infringió la privacidad de su familia, ya que Quintanilla Jr. exigía que todos vivieran en un complejo en el cual podría vigilar los movimientos de todos. Esto se toca un poquito en la primera temporada de la serie de Netflix. Se ve este aspecto controlador del padre de Selena. Yo no sé si es cierto, evidentemente, solo me parece curioso que no solo esté reflejado en la serie, sino que se ve en los libros que han salido sobre el tema y que en la sentencia se mencionan estos aspectos. Ya la sentencia parece un libro, ¿no? Sí, de hecho. Perdón. Tinker afirmó que Selena quería ser independiente y romper el control de sus padres. De hecho, decía que por eso abrió las 2 boutiques, para ser independiente económicamente hablando. Después de que Yolanda disparara su arma, según la defensa, Yolanda salió corriendo para ayudarla. Argumentaba la defensa que la pistola se había disparado sola, como vamos a ver más adelante, y que eso se demostraba porque Yolanda quería ayudar a su amiga. Vamos a ver también más adelante que no manches. Tinker, la defensa, afirmó que Quintanilla Jr. llamó a Yolanda Saldívar una lesbiana obsesionada con Selena. Ojo, esto lo dijo Quintanilla, no yo. ¿Sale? Le llamó así, una lesbiana obsesionada. Tinker terminó su declaración de apertura diciendo que Quintanilla Jr. llevó a Yolanda casi al borde de la locura al amenazarla con destruir su amistad con Selena. El primer testigo del fiscal fue Quintanilla. Valdés le preguntó si había tenido relaciones sexuales con Yolanda o la había violado como Yolanda Saldívar había asegurado, a lo cual Quintanilla Jr. simplemente respondió que no, y ya, con eso lo dejaron pasar. Valdés después le preguntó sobre el presunto robo de Saldívar a las boutiques de Selena, y Quintanilla Jr. le respondió a la corte que Yolanda Saldívar era una ladrona. Valdés después llamó a Chris Pérez, el viudo de Selena, quien testificó que él y Selena habían dejado de confiar en Yolanda desde mucho antes de que se cometiera el crimen. Kyle Voss y Mike McDonald,
que eran los propietarios de un lugar llamado A Place to Shoot, donde Yolanda Saldívar compró el arma, testificaron que ellos habían instruido a Yolanda sobre el uso correcto del arma. O sea que Yolanda sabía utilizar el arma porque ellos la enseñaron. También dijeron que Yolanda había devuelto el arma 2 días después de haberla comprado originalmente. O sea, Yolanda ya había comprado el arma, güey, y la había devuelto, como que ya no la necesitaba. Pero después de devolverla, 11 días después regresó y volvió a comprar la misma pistola. La historia que les contó a los de las armas para comprarlo, ya la vimos, que fue que según los familiares de sus pacientes la habían amenazado. Pero cuando devolvió el arma, Yolanda Saldívar les había dicho que su papá ya le había regalado otra cosa con que defenderse y que por eso la estaba devolviendo. Oye, ¿sabes qué me parece interesante ahora que lo pienso? El hecho de que estaba diciendo que sus pacientes la habían amenazado, pero para ese entonces creo yo que ya no estaba trabajando con pacientes, ya no era enfermera. Según a lo que va de la historia, ella ya estaba nada más trabajando solo con Selena. Yo supongo que ya solo trabajaba con Selena, exactamente. Pero pues esto es nada más lo que les contó a los de la tienda de armas, ¿sabes? Uh-huh. No es realmente importante para el resto del caso, pero sí es muy interesante que utilizó su carrera, su preparación como enfermera para justificar la compra del arma. Así es. El 12 de octubre del 95, Valdés, el fiscal, llamó al estrado a Trinidad Espinosa, un empleado del hotel. Este testificó que vio a Yolanda apuntando con un arma mientras corría detrás de Selena. Luego Yolanda se detuvo, bajó el arma y regresó a su habitación del motel sin mostrar ninguna emoción. Después de escuchar este testimonio, Marcela Quintanilla, la madre de Selena, experimentó dolores en el pecho y el brazo y fue hospitalizada para tratar un repentino aumento de su presión arterial. Norma Mary Martínez también describió los mismos hechos que Espinosa, pero agregó que Yolanda Saldívar le había llamado a Selena bitch, una perra. Sorprendente. Wow, muy relevante. Tinker le pidió a Martínez que indicara dónde había estado en un diagrama de la escena del crimen, ya que él creía que Martínez no podría haber visto ni oído nada de lo que dijo, porque se encontraba a una distancia considerable de las inmediaciones del tiroteo. El personal de la sala de emergencias que atendió a Yolanda cuando Selena la llevó para que la revisaran por su presunta violación, afirmó que Yolanda le había mentido a Selena sobre la violación, ya que había inconsistencias entre la historia que le contó a ellos como médico y la que le había contado a Selena. La defensa le pidió a la enfermera que describiera el estado de ánimo de Yolanda en el momento en que fue revisada, y la enfermera respondió que Saldívar sí mostraba síntomas de depresión, lo cual Tinker aprovechó para recalcar que ese es un síntoma típico entre las víctimas de agresión sexual, y la enfermera pues no tuvo más remedio que estar de acuerdo, dijo que sí. Otra enfermera que atendió a Yolanda afirmó que ésta tenía ronchas rojas en el cuello y en los brazos, pero que éstas no parecían a las que tendría una víctima de un ataque con bate de béisbol, que es como supuestamente había sido atacada Saldívar para ser violada. El fiscal Valdés mostró al jurado el atuendo que Yolanda había usado durante la presunta violación y afirmó que había agujeros en la ropa, pero que estos habían sido hechos a propósito y que alguien había destrozado con unas tijeras la camisa, que por eso estaba dañada. El 13 de octubre del 95 fue llamada a declarar Rosalinda González, que era la subdirectora del motel. Ella le dijo al jurado que cuando Selena llegó al vestíbulo después de recibir un disparo, le habría preguntado a la cantante quién le disparó, y que Selena le gritó: "La chica de la habitación 158". La canción, ¿no? La canción, sí me acuerdo, Paco, sorry. La chica del apartamento 512, pero aquí fue la chica de la habitación 158. Y lo dijo cantando con música. Ya sé, mientras se caía. Ay, no, me voy a ir al infierno. El gerente del hotel, Rubén de León, dijo que Selena le dijo: Yolanda Saldívar me disparó, la de la habitación 158. La recepcionista Shaun Vela, por su parte, testificó que había escuchado las mismas declaraciones, pero agregó que Selena había gritado: "Cierra la puerta, me va a volver a disparar", antes de colapsar. Vela le dijo al jurado que había tanta sangre que sintió náuseas antes de llamar al 911.
El juicio se reanudó el 16 de octubre del 95, con la reproducción de las negociaciones grabadas entre la Unidad de Negociaciones de Crisis del FBI y Yolanda Saldívar. Es decir, la grabación de cuando Yolanda estaba siendo detenida la comenzaron a ver en el juicio. Durante la conversación que estaban viendo en el video, el jurado escuchó a Larry Young, el agente del FBI, intentar persuadir a Yolanda Saldívar de que bajara el arma. Acuérdate que se estaba apuntando a la cabeza sola. Saldívar le dijo que no podía hacerlo, y Young le dijo que suicidarse solo dañaría a sus padres. Después de esto, Yolanda le pidió a la gente ponerse en contacto con su madre para despedirse y pedirle perdón. Ella continuó lloriqueando y diciendo: «Solo me quiero morir». Mientras tanto, Young comenzaba a hablarle sobre religión para determinar si Yolanda creía en alguna fe que pudiera hacerla reconsiderar el suicidio. Young le dijo a Yolanda que si ella se entregaba, él le pondría una chaqueta encima para que los medios de comunicación no tuvieran una foto de su rostro. Isaac Valencia, el otro agente que estaba negociando con ella, le dijo que si se rendía prometían apagar todas las luces que apuntaban hacia su camioneta, y ella estuvo de acuerdo, pues para no salir en cámaras. Sin embargo, al salir de su camioneta le asustaron las decenas de policías armados y agentes del FBI que le apuntaban con rifles y pistolas. Corrió de regreso a su camioneta, apuntando otra vez con el arma en su cabeza y gritando: llevan armas, me van a matar. La presentadora de noticias María Celeste Arrarás escribió en su libro de investigación del 1997 que encontraba curioso que una persona que lloraba durante horas diciendo que se quería morir tuviera miedo de que alguien pudiera hacerle realidad su deseo. Esta señora, María Celeste Arrarás, escribió otro libro que también sirvió como fuente de esta investigación. Ese libro se llama muy clickbait. Se llama El secreto de Selena. Y la neta, también está lleno de datos no oficiales, pero a ese sí les dejo un link al que pueden acceder y leer de forma gratuita y legal el libro. Está interesante. Y también de ese libro hicieron una serie en Estados Unidos que se llamaba igual El secreto de Selena. No me acuerdo quién la produjo, si Telemundo, Univisión, una de esas. Está interesante, si quieren ir a verla. A los fans de Selena no les gustó, pero yo entiendo que es porque trae datos no oficiales, digamos. Sin embargo, sí sirvió también a esta investigación en las partes sí oficiales que trae el del libro. Okay. El New York Times también comentó que Yolanda Saldívar alternativamente suplicaba que la mataran, pero expresaba también temor de que alguien la matara si dejaba el camión. O sea, se contradecía. Mientras continuaba la conversación grabada, el jurado escuchó la reacción de Yolanda Saldívar a la noticia de la muerte de Selena. Yolanda Saldívar se enteró nada más porque de casualidad su celular agarró la recepción de una estación de radio. Sí, literal, agarró señal y escuchó la noticia de la muerte de Selena. En ese momento Yolanda Saldívar le reclamó a la agente Young por no haberle avisado que Selena estaba muerta, que porque ella quería ir a visitarla al hospital. Hazme el chingado favor, porque según ella todavía pensaba que Selena estaba viva. Para tranquilizarla, la agente Young le dijo que no creyera esas noticias, que ellos todavía no tenían la información oficial y que no sabían cómo estaba Selena. La conversación luego cambió a Yolanda culpando a Quintanilla Jr. por el asesinato y alegando que también a ella la había amenazado con matarla. Yolanda le explicó a la agente Young que compró el arma para poder protegerse de Quintanilla, ya que le había ponchado las llantas de su auto y la había agredido sexualmente. Fue en este momento cuando acusó a Quintanilla. Ya ves que posteriormente en el juicio la interrogan sobre la violación, pues es aquí donde lo acusó y dijo que incluso le había clavado en sus partes íntimas un cuchillo. Ahí la había amenazado de que se acudía a la policía. Por supuesto que cuando la revisaron esas heridas no existían. Cuando se le preguntó qué pasó en la habitación del motel, Yolanda exclamó: «Compré esta pistola para suicidarme, no para ella». Y ella me dijo: «Yolanda, no quiero que te mates». Y estábamos hablando de eso cuando lo saqué y lo apunté a mi cabeza. Y cuando lo apunté a mi cabeza, ella abrió la puerta. Yo le dije: «Selena, cierra esa puerta». Y cuando lo hice, la pistola se disparó. Ah, ya. Historión. Ya sé.
La fiscalía luego le dijo al jurado que algunos comentarios de algunos policías que estaban presentes durante la detención habían plantado en la cabeza de Saldívar la idea de que a lo mejor se había disparado por accidente la pistola. La defensa respondió, sin embargo, que ellos nunca usaron la palabra accidente, pero que Saldívar nunca había tenido la intención de dañar a Selena. A John Houston, un oficial de policía que estuvo presente durante el enfrentamiento, se le preguntó que si durante las 9 horas y media que duró la detención de Yolanda Saldívar, ¿cuántas veces se le había disparado por accidente la pistola? Lo cual evidentemente era una pregunta retórica, para que el oficial respondiera que ninguna, y por lo tanto perdiera credibilidad la declaración de que se le había disparado sola el arma. El juicio se puso en pausa y se reanudó hasta el 18 de octubre del 95. Robert Garza, que era un guardabosques ahí mismo en Texas, le dijo al jurado que durante las audiencias preliminares vio a Yolanda haciendo gestos que indicaban que el tiroteo, había sido un accidente, aunque ella nunca había declarado esto. La defensa llamó a Rivera al estrado. Rivera era el policía que había llevado la investigación. Y le explicó al jurado que tenía un conflicto de intereses después de descubrir que tenía un cartel de Selena colgado en la pared y que le había recibido una camiseta de Selena a Quintanilla Jr. O sea, ¿qué tan mal tienes que hacer tu chamba, güey? Para que te acrediten un conflicto de intereses porque te cacharon un cartel de Selena en la habitación. Por Dios santo. Tinker le explicó al jurado que la confesión que fue firmada por Yolanda fue realizada cuando ésta estaba exhausta y privada del sueño, después de 11 horas de interrogatorio en los cuales se le había negado agua, comida y uso del baño. Por supuesto, violaciones a derechos humanos. Sí. Dicho sea de paso. Tinker le preguntó a Rivera por qué destruyó sus notas y por qué no había grabado su interrogatorio a Yolanda Saldívar. ¿Por qué no le había proporcionado un abogado como exige la ley? ¿Y por qué no le había permitido ver a sus familiares después de firmar su confesión? Todas estas violaciones a los derechos humanos de Yolanda Saldívar. Un día después, la mafia mexicana le envió a Tinker una postal firmada declarando su intención de hacerle daño a él y a su familia si seguían defendiendo a Yolanda Saldívar. O sea, ya estaba la mafia mexicana metida ahí. No. Yo no sé qué mafia, yo no voy a mencionar a nadie, pero les mandaron una postal a los Tinker. O sea, ¿qué cosas pasan? Así que... Está de locos, güey. Deberían hacer una película sobre esta historia. Esta realidad sí está superando la ficción. Ya sé. El 19 de octubre del 95, la defensa llamó a los dos cirujanos que intentaron reanimar a Selena en el hospital. La defensa les cuestionó por qué Quintanilla Jr. solicitaría que no se le realizara una transfusión de sangre a Selena debido a sus creencias religiosas, cuando por ley era Chris Pérez al que le correspondía tomar esa decisión. Sin embargo, por instrucciones de Quintanilla Jr., no se permitió que se le realizara la transfusión sanguínea a Selena. Que ese dato está bien curioso. Sí, a ver, yo vi de muy pequeño la película, pero no creo que eso se haya llegado a tocar en la película. Si no mal recuerdo, esta termina con el asesinato, ¿no? Sí. Ahí se acaba ella. Entonces está muy interesante porque ¿qué hubiera pasado si se hubiera autorizado este procedimiento? ¿Habría vivido? ¿No habría vivido? Nunca lo sabremos. No, y te acuerdas que la vez pasada también comentábamos un caso similar aquí en México, pero con una menor. Está... Sí, ese caso de la menor de edad que también falleció porque sus padres no permitieron una transfusión sanguínea. A ver, es una tragedia, es lamentable, pero es un caso muy interesante que a lo mejor traemos a Sentencias Emblemáticas. Suscríbanse para no perdérselo. Las fotos de la autopsia de Selena se mostraron a la vista de todos, y un miembro del jurado de los estadounidenses blancos se vio muy afectado por las imágenes y se le vio estallar en lágrimas, mientras Lloyd White describía sus hallazgos en detalle. Lloyd White era uno de los cirujanos. Okay. Según Arrarás, la señora que escribió el libro que te dije, Yolanda fue vista como impasible. Había bajado la cabeza cuando se mostraron las fotografías de la autopsia. Después de confirmar que Selena no estaba embarazada, porque dicho sea de paso, estaba el chisme de que Selena estaba embarazada, lo cual pues no fue cierto, White anunció su conclusión. Esto fue simple y llanamente un homicidio, no un accidente. La fiscalía llamó a un experto en armas de fuego, que encontró que el arma estaba en condiciones perfectas de funcionamiento, y afirmó que una persona que apriete el gatillo
tiene que saber usar un arma porque se exige una gran cantidad de fuerza al oprimir el gatillo. Valdés mostró fotos de la habitación del motel donde le dispararon a Selena, las cuales estaban llenas de sangre, lo cual indicaba que era imposible que Yolanda Saldívar no supiera que Selena había resultado herida. A ver, porque Yolanda había declarado que... Ya ves que dijeron que ella, según que intentó ayudar a su amiga porque había sido un accidente, pero Yolanda dijo, es que yo no vi si le había dado el balazo o no, porque ella salió corriendo. Entonces estas declaraciones eran mentiras evidentes porque estaba el rastro de sangre. Era imposible que Yolanda hubiera salido sin ver el rastro de sangre. Los argumentos de la defensa comenzaron el 20 de octubre del 95, con Bárbara Schultz subiendo al estrado. Tinker le preguntó si Selena realmente les había gritado que cerraran las puertas con llave. Schultz les respondió que Selena nunca había pedido que cerraran las puertas y que ella solo estaba gimiendo en el suelo. Schultz declaró además que su ex empleada, Bella, no era digna de confianza. Y también dijo que los empleados comenzaron a formular sus propias versiones diferentes sobre lo sucedido, el 31 de marzo del 95 cuando la fiscalía los llamó a declarar. O sea, según la dueña del motel, los empleados ya estaban inventándose historias nomás por demostrar quién la había visto más, o yo sí vi, o yo escuché, etc. Por lo cual sus declaraciones ya no eran confiables. La empleada del motel, Gloria Magaña, dudaba de la validez de los relatos de Espinosa y de Martínez, ya que ella le dijo al jurado que era imposible que ambos empleados hubieran visto a Yolanda persiguiendo a Selena, porque ellos trabajaban del otro lado del edificio del motel. Magaña afirmó haber visto a Selena corriendo por el estacionamiento, pero ella no vio a Yolanda Saldívar persiguiéndola. Tinker llamó a Marilyn Green, que era la maestra del 7º grado de Selena, y a ella la llamó para que dijera al jurado que Selena había tenido la capacidad de graduarse con honores y que podría haber obtenido fácilmente una beca universitaria. Green habló sobre que su papá, Quintanilla Jr., le había quitado la posibilidad de ir a la universidad a Selena y que desperdició su juventud al obligarla a cantar en clubes nocturnos y bares por dinero, algo que no era saludable para una niña de 13 años. Lo cual a lo mejor sí es cierto, pero no tiene nada que ver con el homicidio de Selena. Sí. El 23 de octubre del 95, la defensa presentó sus alegatos finales, alegando que el tiroteo fue un accidente y que Rivera no estaba interesado en hacer justicia, sino que solo quería presentar un caso. Rivera es el detective que se encargó de la investigación. También argumentaron que este señor Rivera sabía desde horas antes que el caso de Saldívar era un caso grande y que él quería ser el que la atrapara por temas de reconocimiento y de fama. La defensa afirmó que Selena aún se refería a Yolanda como su amiga más querida y señaló que incluso la llevó al hospital a pesar de tener una sesión de grabación programada para ese mismo día, de lo que hablábamos al inicio. Uh-huh. Le recordaron al jurado que un empleado había demostrado que aunque sí se necesita mucha fuerza para disparar el arma, se puede disparar hasta con el dedo meñique, lo cual según ellos podía haber provocado un accidente. La defensa acusó a la fiscalía de manipular las emociones del jurado al mostrar las fotografías de Selena en la morgue y el rastro de sangre desde la habitación del motel hasta el vestíbulo. Concluyeron diciéndole al jurado que no se pusieran del lado de un padre rabioso. En la declaración final de la fiscalía, Escurca, el que era el asistente del fiscal, le dijo al jurado que Selena se había reducido a una mera imagen gracias a las acciones de la acusada el 31 de marzo. Escurca le preguntó al jurado por qué Yolanda, que era enfermera, no le administró los primeros auxilios a Selena y por qué no había llamado al 911 después de accidentalmente dispararle por la espalda a su mejor amiga. Qué buen punto, ¿eh? Sí. Buenísimo. Luego Escurca proporcionó detalles de las 3 historias diferentes que Yolanda había usado para explicar la compra del arma, así como las diferentes historias sobre su presunta violación. Básicamente Yolanda Saldívar a cada persona que le contaba algo diferente sobre cómo fue violada y por qué compró el arma. El fiscal señaló que si Yolanda hubiera querido suicidarse, había tenido su tiempo suficiente para hacerlo, 9 horas y media. Valdés sacó un calendario para el mes de marzo del 95 y señaló cronológicamente los eventos que precedieron
al asesinato de Selena. Según Valdés, Yolanda odiaba a Quintanilla Jr. y creía que se vengaba de él matando a su hija, ya que era lo que más amaba. El crimen de Yolanda fue castigado con 99 años de prisión y una multa de $10,000. La mantuvieron en la cárcel del condado de Nueces bajo vigilancia suicida antes de su juicio. O sea, no te mates, te queremos encarcelada. Después de los alegatos finales, el jurado deliberó durante 2 horas y 23 minutos. Mientras la gente esperaba el veredicto, los fiscales y el equipo de la defensa firmaban autógrafos para los medios, al igual que Yolanda Saldívar. No solo ellos, la familia de Yolanda también firmaba autógrafos, mientras Quintanilla Jr. permanecía en su asiento esperando el veredicto. El jurado encontró a Yolanda Saldívar culpable de asesinato en primer grado. Recibió la sentencia máxima de cadena perpetua con derecho a libertad condicional en 30 años. A pesar de que en Texas es legal la pena de muerte, para el caso de Selena no se pudo dar la pena de muerte a Saldívar porque no había condiciones agravantes. Era como en México sería como homicidio simple. Pues eso, básicamente no había alevosía, ventaja y todas estas cosas para considerarlo premeditación y venganza y todo eso. Pericia. No había agravantes, pues, además de que según la defensa nadie se beneficiaba con que Yolanda Saldívar estuviera en la cárcel, dado por supuesto que Yolanda Saldívar ya estaba muerta. Digo que Selena ya estaba muerta, perdón. Okay. Además decía la defensa que los remordimientos estaban carcomiendo a Yolanda Saldívar. Mars Kurka, el asesor del fiscal, les dijo sin mer embargo a los jurados que la evaluaran por lo que pasó. Yolanda Saldívar tomó una vida. Era simple el resultado y la decisión que tenía que tomar el jurado. Debido a la popularidad de Selena en México y en Estados Unidos, el caso tuvo una gran publicidad y fue por ello, ya dijimos, que se movió a Houston, pero aún así esto como que explotó, se hizo muy famoso el caso. Fue una bomba en su tiempo. Exactamente. Antes de que se leyera el veredicto, algunos en la multitud y Quintanilla Jr. se mostraron escépticos sobre el resultado del juicio, ya que después de la absolución de O.J. Simpson, unas semanas antes, creían que también a Yolanda Saldívar la iban a absolver. Cuando se dijo el veredicto, Yolanda Saldívar volvió a decir que se quería suicidar. La población hispana aplaudió cuando Westergreen, el juez, pronunció el veredicto y la sentencia de Yolanda. Se planearon celebraciones y festivales en los estados de Texas y California y en algunas áreas de México, porque claro, lo importante es que agarraran a Saldívar. Se nos olvida que Selena seguía muerta. Sí. Los fanáticos fueron a la sala del tribunal y comenzaron a tocar la música de Selena y a vitorear durante horas. Se vio a algunos fanáticos vitoreando en el rostro de Yolanda cuando los oficiales de policía se la llevaron a prisión, y otros fanáticos rezaban y gritaban que por fin se había hecho justicia. Según los informes, el tráfico en Texas se detuvo porque la gente salió a las calles y carreteras a vitorear por el veredicto, a festejar. Los padres de Yolanda fueron recibidos por fanáticos con camisetas que la degradaban y gritos de fanáticos que les decían: «Ahora matemos a la asesina y ahora ahorquemos a la bruja». El veredicto fue noticia en primera plana en docenas de periódicos de Estados Unidos. Tinker, el de la defensa, anunció que prepararía una apelación antes de seguir firmando autógrafos. El 22 de diciembre del 95, el Houston Chronicle, no lo sé pronunciar, pero el cronista de Houston, informó que los abogados de Yolanda buscarían un nuevo juicio, citando que la fiscalía no les notificó que un testigo clave había sido condenado por robo. Resulta, Andrés, que una de las empleadas del motel que había declarado... pues ¿te acuerdas la que le había dicho bitch a Selena, según? Sí. Más bien la que dijo que Yolanda le había dicho bitch a Selena. Pues esta señora fue detenida y sentenciada por robo. Y su veredicto pues había sido muy importante para condenar a Yolanda Saldívar. Sí. Entonces lo que quería la defensa era que como esta señora era una ladrona sentenciada, quitarle validez a lo que había declarado. ¿No se robaría el anillo, bro? No se robó el anillo. Sin embargo, los recursos fueron negados el 3 de octubre del 98 y el 19 de agosto del 99 respectivamente. El 22 de noviembre del 95,
Yolanda llegó a la unidad de Gatesville, donde sigue detenida hasta el día de hoy, en Gatesville, pues así se llama el lugar, y está operada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Sin embargo, será elegible para libertad condicional, el 30 de marzo del 2025. O sea, poco menos de 4 años le quedan. Después de las elecciones. Debido a las múltiples amenazas de muerte de los fanáticos encarcelados de Selena, Yolanda fue puesta en aislamiento y pasa 23 horas al día aislada en una celda de 2.7 por 1.8 metros, sin ver a otros reclusos durante todo el día, porque estos le pueden hacer daño. Tiene derecho, sin embargo, a una radio de transistores en la comisaría, donde puede escuchar las noticias, música y todo eso, y a recibir una visita de 1 hora a la semana, para que lo vean su familia o sus amigos. Mientras tanto, hasta la fecha, Andrés, a pesar de que ya hay entrevistas con Yolanda Saldívar, sigue siendo realmente un misterio la razón por la cual ese día le disparó a Selena. Sobre la posibilidad de que Saldívar quede en libertad en poco tiempo, la familia de Selena declaró en una entrevista en 2018 que realmente a ellos no les importa, que aunque salga libre a ellos nada les va a devolver a Selena. Sin embargo, consideran, y yo creo también lo mismo, que Saldívar está más segura en la prisión, puesto que si incluso adentro la tienen que tener cuidada para que no le pase nada, es muy probable que algo le pase afuera si sale libre. Y es que, Andrés, puede parecer exagerado porque ya pasaron años, pero la cosa estaba fea, güey. No narré todo a detalle por lo largo que sería el episodio, pero la degradaban muchísimo a Yolanda Saldívar. Déjate cuento algo rapidísimo que no te conté durante el episodio. En esta parte donde estaba negociando un agente con ella para que saliera y se entregara, cuando salió y vio a los policías armados y dijo, me van a matar, están armados, y se regresó, no solo gritó eso, güey, como con el que estaba negociando se llamaba Larry Young, entonces Saldívar comenzó a gritar, "Where's Larry? ¿Dónde está Larry? ¿Dónde está Larry?" Y güey, la raza se mandó a hacer playeras para burlarse de ella, y decía, ¿dónde está Larry? En la playera. Y gritaban, Where's Larry? Where's Larry? Tu buen inglés, pero. En buen inglés. Es que me estoy ahogando, güey. Gritaban, ¿dónde está Larry? ¿Dónde estaba Larry? Para burlarse de ella, güey. Y se volvió hasta una especie de meme en aquellos años. El ¿dónde está Larry? Para burlarse. Era mucha la indignación de la comunidad por la muerte de Selena. Y la neta es que yo pienso que la señora sí está más segura en prisión. No sé si tú opinas algo diferente. Yo creo que, bueno, a pesar de que, como dijiste, ya han pasado años, añísimos, ya, pues ya va a ser elegible para salir en unos años más. O sea, ya pasaron los 30 años, como quien dice, casi. Entonces, pues yo creo que la gente todavía guarda mucho rencor, pero quién sabe. Sí, güey, pues a ver, hay gente de nuestra edad, de mi generación, que son fans declarados de Selena todavía. La película de los 90 hizo que todavía se extendiera más el fenómeno de Selena. Sí. Y ahorita hasta con las series de Netflix, güey, se va a extender todavía más. Digo, no sé qué versión va a manejar la serie. No sé si va a ser benevolente con Saldívar o benevolente con Selena. Todo puede pasar. Pero es muy probable que le tiren a Saldívar. Y eso le va a generar más hate. Y por lo tanto, pues la neta que la señora mejor siga en prisión. Pues sí, pero también ponte a pensar, ¿no? Cómo está viviendo en prisión nada más con una radio de transistores, sin ver a nadie. Digo, igual y ya se adaptó, pero también... Güey, yo llevo un año viviendo así por la pandemia. No pasa nada. Ella lleva 30. Rayos. Pues es todo, Andrés. Este es el caso que traíamos para el día de hoy. Repetido, espero que no te hayas aburrido por haberte contado 2 veces seguidas al mismo caso. Se me está cerrando un ojo, papá. Y espero que los que ya llegaron hasta este punto del episodio se suscriban, le den like, déjenos un comentario. Aunque sea que estaba bien culero el episodio, no importa, pero algo comenten. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro capítulo. Y fíjate, Francisco, que sí, que lo vean bien, porque hay algunas cosillas que son interesantes, como ya te había comentado la vez pasada, no hubo una prueba de balística. Y luego yo ahorita me puse a pensar y dije, ok, la defensa de Tinker, del abogado, costaba según $50 millones. Ándale. O sea, ¿lo agarró pro bono o qué? O sea, ¿qué onda con eso? Oye, sí es cierto, qué interesante, no sé. Y luego la tercera es, ¿por qué querían los autógrafos de todos ellos? ¿Para qué?
La raza. La raza, Es ¿qué les como- pasa? Sí, no, Entonces no, aquí no. sí vemos bastantes cosas muy irrelevantes, pero que dices tú, pues, ¿qué onda con todo este Hay rollo? muchísima información sobre este caso, mucha oficial, mucha no oficial. Yo traté de traerles la oficial nada más, como quiera. Ya saben, sentenciasemblemáticas.com. Ahí les voy a dejar todas las fuentes utilizadas para este episodio. Y incluyendo, una página donde pueden pedir prestados la mayoría de los libros que utilicé en esta investigación. El único que no encontré fue este del estado de Texas contra Selena. Ese les voy a dejar el enlace de Amazon porque no les puedo pasar la versión pirata porque no la tengo, obviamente. Entonces, pues vayan ahí en la página, encuentran toda la fuente y nos vemos la siguiente semana, Andrés. Pues muchas gracias a todos por vernos y aprovechamos para mandar un saludo, Francisco. Arre, ¿a quién? A nuestra más grande fan. Desde Mexicali hasta Michoacán, un saludo para Jimena, que nos ha estado viendo y nos ha estado siguiendo. Inclusive nos ha recomendado un asunto por ahí que pues posiblemente después se verá. Órale, chingón, Jimena, ¿verdad? Pues ya nos viste, Jimena. Ahora comparte el episodio, Comparte. que alguien más nos escuche. Con todo Michoacán. Y ándale, que todo Michoacán se entere. ¿Qué? Que no sean repugnantes. Ya sé. Y por ahí vimos, sí, la recomendación que nos hiciste. Vamos a traer ese caso muy pronto. No sé qué tanto, pero lo vamos a traer. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Gracias por acompañarnos. Andrés, un gusto como siempre. Igualmente, Cuídate. Francisco, cuídense. Chao.